Muy buenos días, estudiantes. Somos conscientes que la próxima semana estamos llegando a la semana 8, donde está programado la primera evaluación parcial. Vamos a tratar de hacer un resumen de los temas desarrollados a la fecha. En la semana 1 vimos lo referente a enunciados y a proposiciones, ¿no? Recordemos que el enunciado es toda frase u oración que utilizamos como parte de nuestro lenguaje. Frases u oraciones, ¿no? Acá tenemos varias frases u oraciones, y la proposición son todos los enunciados al cual le podemos determinar un valor de verdad o un valor de falsedad. También el valor de verdad se representa con el 1 y el valor de falsedad con el 0. Por ejemplo, ¿cuántos cursos estás llevando? ¿Cuántos cursos estás llevando? Simplemente es un enunciado. Viva el Perú, de la misma forma. Isabel es abogada y contadora. Va a adoptar un valor de verdad o falsedad. Cuando el enunciado adopta uno de estos valores, se convierte en proposición. Entonces concluimos que toda proposición es un enunciado, pero no todo enunciado es una proposición. Las proposiciones se representan con letras minúsculas. Las más utilizadas son P, Q, R y S. Juan Gabriel era mexicano, se representaría con la letra P. Shirley es enfermera y profesora. Acá ya tenemos una primera proposición, Shirley es enfermera, y la otra proposición sería y Shirley es profesora, que vendría a ser Q. 3 es impar y 8 es impar. Ya también una proposición compuesta. Y vemos que aquí hay un elemento que los une. Ese elemento recibe el nombre de conector o conectivo lógico. Cuando la proposición tiene un solo enunciado, decimos que es una proposición simple o atómica. Y cuando es compuesta o molecular, mínimo debe de tener dos proposiciones simples. Ahora sí, hablemos un poco de conectivos. Dice que enlacen o unen proposiciones simples. Por ejemplo, la conjunción, la expresión es sí y su símbolo lógico es este simbolito, ¿no? Que parece una V invertida. La disyunción o y su símbolo una V. La implicación, sí entonces. La bicondicional o sí solo sí. El símbolo clásico, también este símbolo de equivalencia. La negación no. Y además también podemos utilizar otras palabras, ¿no? Por ejemplo, la negación puede utilizar no, no es cierto que, es falso que. En conjunción, además de ahí puedo utilizar pero, aunque. En vez de entonces puedo utilizar luego, implica que, de manera que. Y para el sí solo sí puedo utilizar es condición necesaria y suficiente, es equivalente a. Semana 2 ya tiene que ver con la construcción de tablas, de verdad. De hecho, una tabla se construye cuando la proposición es compuesta. Si nosotros tendríamos solamente una proposición, tiene para adoptar dos valores, el valor verdadero o el valor falso. El número de posibilidades es igual de 2 a la n. Por ejemplo, acá la base es 2 y la n es 1. Si la base sería 2 y 2 variables, tendríamos 4. Y si tenemos 3 proposiciones, sería 2 al cubo igual a 8. 4 valores de verdad para P, 4 valores de falsedad para P. De igual forma, 2 valores de verdad, 2 valores de falsedad, 2 valores de verdad, 2 valores de falsedad para Q. Y alternadamente un valor de verdad, falsedad para R.
pero al final cada variable tiene 4 valores de verdad y 4 valores de falsedad. Y cuando tenemos la tabla de la conjunción, por ejemplo, Lionel Messi es argentino de fútbol. Lionel Messi es jugador de fútbol y es argentino. La conjunción es verdadera únicamente si las dos proposiciones son verdaderas. Lionel Messi es jugador de fútbol, verdadero, y es argentino, verdadero. El resultado final debe de ser verdadero. Verdad, verdad, verdad. En el resto de casos, falso. Disyunción o conector lógico o. En este tipo de tabla simplemente basta que exista un valor verdadero, el valor final se hace verdadero. Y cuando es falso, falso, se hace el valor falso. La condicional o el entonces. Aquí ya vamos a hablar de un antecedente y de un consecuente. ¿Ya? Y cuando se da la condición de que el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, el valor final es falso. En el resto de casos es verdadero. Antecedente verdadero, consecuente falso, resultado final falso. La bicondicional. En esta tabla de verdad, para que el resultado sea verdadero, ambas proposiciones deben de tener valores iguales. Valores iguales, valores iguales. En el resto de casos se va a hacer falso el resultado final. Al resolver un esquema molecular o una fórmula lógica, vamos a llegar a un resultado. Si el resultado final adopta el valor de verdadero, como en este ejemplo, se dice que la proposición es una tautología. El valor de P y no P. El resultado final va a ser falso. Muy bien, entonces ¿por qué me doy cuenta? Porque acá también se aplica una ley del tercio excluido, ¿no? Entonces, cuando es falso estamos hablando de una contradicción. Y si tenemos valores alternados entre verdaderos y falsos, en el resultado concluimos que es una contingencia. Implicación. Cuando vamos a determinar si P implica a Q, el resultado debe de ser una tautología. Si se da este resultado tautológico, hay una equivalencia. Hay una implicación. Y si estamos hablando de equivalencia, utilizamos el conector sí y solo sí. Y si el resultado es tautológico, decimos que existe una equivalencia. Hemos comenzado a ver lo referente al sistema de los números reales. Recordamos que nosotros cuando nos iniciamos en el mundo de los números aprendemos los números naturales, donde vamos a encontrar números a partir del número 1. Pero va a llegar un momento donde vamos a encontrar esta complicación, 7 más x igual a 1. Entonces, como no podemos resolverlo en los números naturales, inventaron los números enteros, donde vamos a encontrar ya el 0 y números negativos y números positivos. Hasta que llegó un momento donde plantearon ese tipo de problema, 2x igual a 5. Y ya no lo puedo resolver en enteros. Entonces aparecieron los famosos números racionales, ¿no? Racionales, donde están los decimales y también están los quebrados.
hasta que se encontraron con este inconveniente, la raíz cuadrada de 2, donde no le pudieron determinar un número decimal exacto. Entonces aparecieron los famosos números irracionales. Dentro de estos números irracionales tenemos el número más famoso, que es el valor de pi. Los números reales son representados en la recta final. Para cada número existe un punto único en la recta real. Vamos a hablar del orden. Va a depender de la ubicación del punto en la recta. Por ejemplo, acá B va a ser mayor que A. Pero ¿qué pasaría si invertimos la denominación de los puntos? A sería mayor que B. Y si ambos coincidirían en su valor, van a superponer un mismo punto. Y cuando hablamos de 5/6, significa que la unidad ha sido dividida en 6 y estamos tomando 5 partes. Entonces 5/6 está por acercarse a la unidad. En un subconjunto de las rectas, los famosos llamados intervalos, tenemos el intervalo cerrado, que está representado por un círculo con el relleno completo. También se representa de la siguiente forma: corchetes A, B es igual a X / A menor que X y X menor o igual que B. Estamos viendo que esta es una representación por comprensión. El conjunto de los números reales comprendidos entre A y B es un intervalo ya abierto. Ven que la gráfica es completamente distinta. También en vez de corchetes se utiliza paréntesis. Igualmente representamos el conjunto X tal que A es menor que X y X es menor que B. Cuando es un intervalo abierto, A nunca va a ser igual a X y X tampoco se va a igualar a B. Y luego también podemos tener un intervalo semicerrado a la derecha. Semicerrado a la derecha, ¿no? Entonces, la representación va a ser igual: abierto a la izquierda y cerrado a la derecha. X pertenece a A y X menor es igual que B. Acá sí, A nunca va a ser igual a X, pero X sí en algún momento puede adoptar el valor de B. Veamos algunos ejercicios. En intervalo 2,8 vemos que están entre paréntesis, lo cual es un intervalo abierto. 2,8. 2,8, X pertenece a los reales, tal que 2 es menor que X y X es menor o igual que 8. Intervalo 3,9, vemos que es un intervalo cerrado. Bien, ahí podemos ver también la representación. X pertenece a R, tal que 3 es menor o igual que X y menor o igual que 9. Entonces, en este tipo de intervalos, en algún momento X va a adoptar el valor de 3 y X también va a adoptar el valor de 9. Intervalo 4,10 es un intervalo abierto a la izquierda y cerrado a la derecha, ¿no? Para este caso sabemos que en algún momento X va a adoptar el valor de B. Es decir, X puede valer 10, pero en ningún momento va a valer 4. Llegamos a la semana número 6, donde pocos de ustedes asistieron a las clases. Entonces voy a hacer un repaso de lo que se trató esta semana. Vamos a hablar de la famosa álgebra, ¿no? El monomio es una expresión algebraica donde aparece ya un número que es conocido como el coeficiente, que el coeficiente es 2, coeficiente 1 para z. Aparece una parte literal y un exponente. Partes de un monomio: el signo, el coeficiente, la parte literal que está compuesto por la variable y el exponente. Hay que tener en cuenta que para que sea monomio el exponente tiene que ser natural, es decir, este número tiene que ser un número que pertenezca al conjunto de los números naturales.
El coeficiente es el número que aparece multiplicando a las variables. Marco el número 2 porque es el coeficiente visible, ¿no? Sabemos que y tiene un coeficiente 1 y z también, pero no se está mostrando. Y luego tenemos la parte literal. La parte literal está constituida por las letras y sus exponentes. Ahí tenemos las letras correspondientes, x al cuadrado y al cubo y z. Grado de un monomio es la suma de todos los exponentes de las letras o variables. En este caso, este monomio tiene como grado 6, 2 más 3 más 1. 1 es el exponente de la variable z. Monomios semejantes. Los monomios son semejantes cuando tienen la misma parte literal. Acá vemos que los dos monomios son semejantes, solamente es diferente su coeficiente. Acá tengo 2 y tengo 5. La parte literal es completamente igual. Suma de monomios. Para sumar monomios necesitamos que ambos monomios tengan la misma parte literal. Solamente se suman los coeficientes y se respeta la parte literal. Un ejemplo: 8 más 3, 11, se respeta x al cuadrado y al cubo y z. En la resta es lo mismo, sino que hay que tener cuidado con la ley de signos. Producto de un número por un monomio. Tenemos 5 por el monomio 2x cuadrado y cubo z. 5 por 2, 10, se mantiene la parte literal. Multiplicación de monomios, acá sí hay que tener cuidado. Se multiplican los coeficientes y se suman los exponentes. Ejemplo: 5 por 2, 10. Los exponentes, x cuadrado, no tiene con quién sumarse, y 5 y z al cubo. Dividir monomios. Solo se pueden dividir monomios cuando tienen la misma parte literal y el grado del dividendo es mayor o igual que el divisor. Bien, AXN entre BXM va a ser igual a A entre B. X, los exponentes se restan, ¿no? Ejemplo: tengo 6x al cubo y cuarta z cuadrado. 6 entre 3, 2x cubo entre x cuadrado, x. Ya la cuarta entre y cuadrado, z al cuadrado entre z cuadrado se hace 0, por eso es que ya no aparece en el resultado de la división. Potencia de monomios. Acá vemos que el coeficiente se eleva al exponente de la potencia y la parte variable también tiene un exponente que se multiplica por la potencia. Ejemplo: 2x al cubo elevado al cubo. 2 al cubo va a ser 8 y x, 3 por 3 son 9. Otro ejemplo: menos 3x cuadrado al cubo. Cuando un número negativo es elevado a un exponente impar, sigue siendo negativo. Si el exponente es par, sí se convierte en positivo. Recuerden lo de la ley de signos. Menos 3 al cubo sería 27, x, 2 por 3, x a la sexta. Hasta aquí hemos tratado en la semana número 6. Más lo que se va a tratar en esta semana, hasta ahí viene la evaluación correspondiente.